Artículo 1. La presente ley es de observancia general en el Distrito Federal. Sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas y del transporte de bienes. Además, las disposiciones establecidas en esta ley deberán asegurar el poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. La administración pública, atendiendo a las disposiciones reglamentarias y demás ordenamientos que emanen de esta ley, así como las políticas públicas y programas, deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los principios rectores establecidos en este ordenamiento. Artículo 2. Se considera de utilidad pública e interés general, fracción 1, la prestación de los servicios públicos de transporte en el Distrito Federal, cuya obligación original de proporcionarlos corresponde a la administración pública, ya sea en forma directa o mediante concesiones a particulares, en los términos de este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Fracción 2. El establecimiento, mejoramiento y uso adecuado de las áreas de tránsito peatonal y vehicular, conforme a la jerarquía de movilidad. Fracción 3. La señalización vial y nomenclatura. Fracción 4. La utilización de infraestructura de movilidad, servicios y demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad. Y fracción 5. La infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar de los servicios públicos de transporte de pasajeros y de carga que garantice la eficiencia en la prestación del servicio. Artículo 5. La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la ley a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso, el objeto de la movilidad será la persona. Artículo 6. La administración pública proporcionará los medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la ciudad. Para el establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad. Fracción 1. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad limitada. Fracción 2. Ciclistas. Fracción 3. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros. Fracción 4. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros. Fracción 5. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías. Y fracción 6. Usuarios de transporte particular automotor. En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su cumplimiento y protección. Artículo 7. La Administración Pública, al diseñar e implementar las políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los principios siguientes. Fracción 1. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito durante los desplazamientos de la población con el fin de proteger la integridad física de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados. Fracción 2. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con información clara y oportuna. Fracción 3. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles, optimizando los recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios. Fracción 4. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en desventaja física, social y económica para reducir mecanismos de exclusión. Fracción 5. Calidad.
procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje. Fracción 6. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la sociedad y al medio ambiente. Fracción 7. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de servicios y modos de transporte integrados que proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil particular. Fracción 8. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y sus bienes con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio ambiente al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte. Fracción 9. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad basado en soluciones colectivas que resuelva los desplazamientos de toda la población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad a través de la aportación de todos los actores sociales en el ámbito de sus capacidades y responsabilidades. Y fracción 10. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos. Artículo 9. Para aplicación, interpretación y efectos de la presente ley, se entiende por: Artículo 9, fracción 9. Banco de proyectos. Plataforma informática que permite almacenar, actualizar y consultar documentos técnicos referentes a estudios y proyectos en materia de movilidad y seguridad vial. Artículo 9, fracción 11. Bicicleta. Vehículo no motorizado de propulsión humana a través de pedales. Artículo 9, fracción 13. Bloqueo. Es el cierre definido de las vialidades. Artículo 9, fracción 14. Carril confinado. Superficie de rodadura con dispositivos de delimitación en su perímetro para el uso preferente o exclusivo de servicios de transporte. Artículo 9, fracción 15. Centro de transferencia modal. Espacio físico con infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte que sirve de conexión a los usuarios entre dos o más rutas o modos de transporte. Artículo 9, fracción 16. Ciclista. Conductor de un vehículo de tracción humana a través de pedales. Se considera ciclista a aquellos que conducen bicicletas asistidas por motores eléctricos, siempre y cuando ésta desarrolle velocidades de hasta 25 km por hora. Los menores de 12 años a bordo de un vehículo no motorizado serán considerados peatones. Artículo 9, fracción 17. Ciclotaxi. Vehículo de propulsión humana a pedales que puede contar con motor eléctrico para asistir su tracción con el propósito de brindar el servicio público de transporte individual de pasajeros, constituido por una estructura que cuenta con asientos para el conductor y pasajeros y que podrá contar con remolque. Artículo 9, fracción 22. Conductor. Toda persona que maneje un vehículo en cualquiera de sus modalidades. Artículo 9, fracción 23. Congestionamiento vial. La condición de un flujo vehicular que se ve saturado debido al exceso de demanda de las vías, comúnmente en las horas de máxima demanda, produciendo incrementos en los tiempos de viaje, recorridos y consumo excesivo de combustible. Artículo 9, fracción 24. Corredor de transporte. Transporte público de pasajeros colectivo, con operación regulada, controlada y con un recaudo centralizado, que opera de manera preferencial o exclusiva en una vialidad, total o parcialmente confinados, que cuenta con paradas predeterminadas y con una infraestructura para el ascenso y descenso de pasajeros, terminales en su origen y destino, con una organización para la prestación del servicio con personas morales.
Artículo 9, fracción 25. Corredor vial metropolitano. Vialidad que tiene continuidad, longitud y ancho suficientes para concentrar el tránsito de personas y mercancías, comunica a la ciudad con el resto de la zona metropolitana del Valle de México. Artículo 9, fracción 28. Diseño universal. Diseño de productos, entornos, programas y servicios que pueda utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Dicho diseño no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesite. Esta condición será esencial para el diseño de las vialidades y los servicios de transporte público con el fin de permitir su fácil uso y aprovechamiento por parte de las personas, independientemente de sus condiciones. Artículo 9, fracción 29. Elementos incorporados a la vialidad. Conjunto de objetos adicionados a la vialidad que no forman parte intrínseca de la misma. Artículo 9, fracción 30. Elementos inherentes a la vialidad. Conjunto de objetos que forman parte intrínseca de la vialidad. Artículo 9, fracción 33. Estacionamiento. Espacio físico o lugar utilizado para detener, custodiar y o guardar un vehículo por tiempo determinado. Artículo 9, fracción 34. Estacionamiento en vía pública. Espacio físico establecido en la vialidad para detener y desocupar los vehículos. Cuando así lo disponga la autoridad, se realizará el pago de una tarifa. Artículo 9, fracción 35. Estacionamiento público. Espacio físico para satisfacer las necesidades del público en general para el resguardo al público en general, mediante el pago de una tarifa. Artículo 9, fracción 36. Estacionamiento privado. Es aquel espacio físico para satisfacer las necesidades de individuos, instituciones o empresas para el resguardo de vehículos, siempre que el servicio sea gratuito. Artículo 9, fracción 37. Externalidades. Efectos indirectos que generan los desplazamientos de personas y bienes y que no se reflejan en los costos de los mismos. Los impactos positivos o negativos pueden afectar tanto a aquellos que realizan el viaje como a la sociedad en su conjunto. Artículo 9, fracción 38. Externalidades negativas. Efectos indirectos de los desplazamientos que reducen el bienestar de las personas que realizan los viajes y o a la sociedad en su conjunto. Algunos de estos daños pueden ser contaminación atmosférica y auditiva, congestionamiento vial, hechos de tránsito, sedentarismo, entre otros. Artículo 9, fracción 39. Externalidades positivas. Efectos indirectos de los desplazamientos que generan bienestar a las personas que realizan los viajes y o a la sociedad en su conjunto. Algunos de estos beneficios pueden ser uso eficiente del espacio público, revitalización de la vía pública, reducción de hechos de tránsito, eliminación de emisiones al ambiente, entre otros. Artículo 9, fracción 40. Funcionalidad de la vía pública. El uso adecuado y eficiente de la vía pública, generado a través de la interacción de los elementos que la conforman y de la dinámica propia que en ella se desarrolla, para la óptima prestación de los servicios públicos urbanos, la movilidad y la imagen urbana, procurando la seguridad, comodidad y disfrute de todos sus usuarios. Artículo 9, fracción 41. Grupo vulnerable. Sectores de la población que por cierta característica puedan encontrar barreras para ejercer su derecho a la movilidad, tales como población de menores ingresos, población indígena, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y niños. Artículo 9, fracción 42. Hecho de tránsito. Evento producido por el tránsito vehicular en el que interviene por lo menos un vehículo, causando lesiones o muerte de personas y o daños materiales. Artículo 9, fracción 43. Impacto de movilidad. Influencia o alteración en los desplazamientos de personas y bienes que causa una obra privada en el entorno en el que se ubica. Artículo 9, fracción 52. Manifestación. Concentración humana generalmente al aire libre, incluyéndose en esta la marcha y plantón. Artículo 9, fracción 53. Marcha. Cualquier desplazamiento organizado de un conjunto de individuos por la vialidad hacia un lugar determinado. Artículo 9, fracción 54. Motocicleta. Vehículo motorizado que utiliza manubrio para su conducción,
con 2 o más ruedas, que está equipado con motor eléctrico o de combustión interna de 4 tiempos con un cilindraje a partir de 49 centímetros cúbicos de desplazamiento, que es inclinado por su conductor hacia el interior de una curva para contrarrestar la fuerza centrífuga y que cumpla con las disposiciones estipuladas en la norma oficial mexicana en materia de identificación vehicular. Artículo 9, fracción 55. Motociclista. Persona que conduce una motocicleta. Artículo 9, fracción 56. Movilidad. Conjunto de desplazamientos de personas y bienes que se realizan a través de diversos modos de transporte que se llevan a cabo para que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades y acceder a las oportunidades de trabajo, educación, salud, recreación y demás que ofrece la ciudad. Artículo 9, fracción 57. Movilidad no motorizada. Desplazamientos realizados a pie y a través de vehículos no motorizados. Artículo 9, fracción 58. Nomenclatura. Conjunto de elementos y objetos visuales que se colocan en la vialidad para indicar los nombres de las colonias, pueblos, barrios, vías y espacios públicos de la ciudad, con el propósito de su identificación por parte de las personas. Artículo 9, fracción 59. Parque vehicular. Conjunto de unidades vehiculares destinados a la prestación de servicios de transporte. Artículo 9, fracción 60. Peatón. Persona que transita por la vialidad a pie y o que utiliza de ayudas técnicas por su condición de movilidad limitada, así como en patines, patineta u otros vehículos recreativos. Artículo 9, fracción 64. Personas con movilidad limitada. Personas que de forma temporal o permanente, debido a enfermedad, edad, accidente o alguna otra condición, realizan un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado. Incluye a niños, mujeres en periodo de gestación, adultos mayores, adultos que transitan con niños pequeños, personas con discapacidad, personas con equipaje o paquetes. Artículo 9, fracción 65. Plantón. Grupo de individuos que se congrega y permanece cierto tiempo en un lugar público determinado. Artículo 9, fracción 68. Reglamento. Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. Artículo 9, fracción 69. Reincidencia. La comisión de 2 o más infracciones establecidas en la presente ley o sus reglamentos en un periodo no mayor de 6 meses. Artículo 9, fracción 70. Remolque. Vehículo no dotado de medios de propulsión y destinado a ser llevado por otro vehículo. Para efectos de esta ley, los remolques y casas rodantes que dependan de un vehículo motorizado serán registrados como vehículos independientes. Artículo 9, fracción 78. Seguridad vial. Conjunto de políticas y sistemas orientados a la prevención de hechos de tránsito. Artículo 9, fracción 79. Señalización vial. Conjunto de elementos y objetos visuales de contenido informativo, indicativo, restrictivo, preventivo, prohibitivo o de cualquier otro carácter que se colocan en la vialidad. Artículo 9, fracción 87. Sistema de movilidad. Conjunto de elementos y recursos relacionados, cuya estructura e interacción permiten el desplazamiento de personas y bienes, y todos aquellos que se relacionen directa o indirectamente con la movilidad. Artículo 9, fracción 88. Sistema de transporte individual en bicicleta pública. Conjunto de elementos que incluye bicicletas, estaciones, equipo tecnológico, entre otros, para prestar el servicio de transporte individual en bicicleta pública de uso compartido al que se accede mediante membresía. Este servicio funge como complemento al sistema integrado de transporte público para satisfacer la demanda de viajes cortos en la ciudad de manera eficiente. Artículo 9, fracción 95. Tecnologías sustentables. Tecnologías que incluyen productos, dispositivos, servicios y procesos amigables con el medio ambiente que reducen o eliminan el impacto al entorno a través del incremento de la eficiencia en el uso de recursos, mejoras en el desempeño y reducción de emisiones contaminantes. Artículo 9, fracción 96. Transferencia modal. Cambio de un modo de transporte a otro que realiza una persona para continuar con un desplazamiento. Artículo 9, fracción 97. Transporte de uso particular. Vehículo destinado a satisfacer necesidades de movilidad propias y que no presta ningún tipo de servicio. Artículo 9, fracción 100.
Vehículo. Todo medio autopropulsado que se usa para transportar personas o bienes. Artículo 9, fracción 101. Vehículo motorizado. Aquellos vehículos de transporte terrestre de pasajeros o carga que para su tracción dependen de una máquina de combustión interna o eléctrica. Artículo 9, fracción 102. Vehículo no motorizado. Aquellos vehículos que utilizan tracción humana para su desplazamiento. Incluye bicicletas asistidas por motor que desarrollen velocidades máximas de 25 km por hora. Artículo 9, fracción 103. Vía pública. Todo espacio de uso común destinado al tránsito de peatones y vehículos, así como a la prestación de servicios públicos y colocación de mobiliario urbano. Y artículo 9, fracción 104. Vialidad. Conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza urbana de la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos. Artículo 12. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones. Artículo 12, fracción 35. Actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, que incluya los vehículos de todas las modalidades del transporte en el Distrito Federal, concesiones, permisos, licencias y permisos para conducir, infracciones, sanciones y delitos, representantes, apoderados y mandatarios legales autorizados para realizar trámites y gestiones relacionados con las concesiones de transporte y los demás registros que sean necesarios a juicio de la Secretaría. Artículo 12, fracción 60. Disponer un centro de atención al usuario que se encuentra en funcionamiento las 24 horas del día para la recepción de denuncias y solicitudes de información. Artículo 36. Para los efectos de esta ley se entiende por planeación la ordenación racional y sistemática de acciones con base al ejercicio de las atribuciones de la administración pública y tiene como propósito hacer más eficiente y segura la movilidad de la ciudad de conformidad con las normas. La planeación deberá fijar objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en información certera y estudios de factibilidad, con la posibilidad de reevaluar metas y objetivos acorde con las necesidades de la ciudad. Artículo 37. La planeación de la movilidad y de la seguridad vial en el Distrito Federal observará los siguientes criterios. Fracción 1. Procurar la integración física, operativa, informativa, de imagen y de modo de pago para garantizar que los horarios, transferencias modales, frecuencias de paso y demás infraestructura y condiciones en las que se proporciona el servicio de transporte público colectivo sean de calidad para el usuario y que busque la conexión de rutas urbanas y metropolitanas. Fracción 2. Adoptar medidas para garantizar la protección de la vida y de la integridad física especialmente de las personas con discapacidad y o movilidad limitada. Fracción 3. Establecer criterios y acciones de diseño universal en la infraestructura para la movilidad con especial atención a los requerimientos de personas con discapacidad y movilidad limitada. Fracción 4. Establecer las medidas que incentiven y fomenten el uso del transporte público y el uso racional del automóvil particular. Fracción 5. Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones que incidan en la movilidad. Fracción 6. Garantizar que la movilidad fomente el desarrollo urbano sustentable y la funcionalidad de la vía pública en observancia a las disposiciones relativas al uso del suelo y la imagen urbana con relación a la oferta de transporte público, a través de medidas coordinadas con la Secretaría de Desarrollo Urbano y los municipios metropolitanos que desincentiven el desarrollo de proyectos inmobiliarios en lugares que no estén cubiertos por el Sistema Integrado de Transporte. Fracción 7. Impulsar programas y proyectos que permitan la aproximación entre la vivienda, el trabajo y servicios educativos, de salud o culturales y complementarios que eviten y reduzcan las externalidades negativas de la movilidad. Fracción 8. Priorizar la planeación de los sistemas de transporte público y de la movilidad no motorizada. Fracción 9. Incrementar la resiliencia del sistema de movilidad fomentando diversas opciones de transporte y procurando la autonomía, eficiencia, evaluación continua y fortaleza en los elementos cruciales del sistema. Fracción 10. Promover acciones para hacer más eficiente la distribución de mercancías con objeto de aumentar la productividad de la ciudad y reducir los impactos de los vehículos de carga en los demás usuarios del sistema de movilidad. Y fracción 11. Tomar decisiones con base en diagnósticos,
Pronósticos y criterios técnicos que garanticen el uso eficiente de los recursos públicos. Artículo 39. La planeación de la movilidad y de la seguridad vial se ejecutará a través de los siguientes instrumentos. Fracción 1. Programa Integral de Movilidad. Fracción 2. Programa Integral de Seguridad Vial. Y, fracción 3. Programas específicos. Los programas y sus modificaciones serán formulados con base en los resultados que arrojen los sistemas de información y seguimiento de movilidad y de seguridad vial, a fin de verificar su congruencia con otros instrumentos de planeación y determinar si los factores de aprobación de un programa persisten y, en su caso, modificarlo o formular uno nuevo. Artículo 58. El control vehicular estará conformado por el conjunto de datos, archivos y registros catalogados y clasificados que conllevan a la aplicación de manuales de operación, formatos, procesos y procedimientos específicos relativos a los propietarios de los vehículos y sus respectivas formas de autorización para la circulación, las licencias y permisos para conducir, así como las cualidades, condiciones, características y modalidades de los vehículos, incluyendo híbrido o eléctrico, que circulan en el Distrito Federal, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley de Datos Personales del Distrito Federal. Artículo 59. Los servicios de transporte de motocicleta podrán prestarse en todas sus modalidades, exceptuando el transporte público de pasajeros. Artículo 64. Todo conductor de vehículo motorizado en cualquiera de sus modalidades, incluyendo a los motociclistas, deberá contar y portar licencia para conducir junto con la documentación establecida por esta ley y otras disposiciones aplicables de acuerdo con las categorías, modalidades y tipo de servicio. La Secretaría otorgará permisos para conducir vehículos motorizados de uso particular a personas físicas menores de 18 y mayores de 15 años de edad. Artículo 65. Para la obtención de licencias o permisos para conducir de cualquier tipo, será necesario acreditar las evaluaciones y en su caso los cursos que para el efecto establezca la Secretaría, además de cumplir con los demás requisitos que señala esta ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Artículo 66. Las licencias o permisos para conducir se extinguen por las siguientes causas. Fracción 1. Suspensión o cancelación. Fracción 2. Expiración del plazo por el que fue otorgada. Y, fracción 3. Las previstas en las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Artículo 67. La Secretaría está facultada para cancelar de forma definitiva las licencias o permisos para conducir por las siguientes causas. Fracción 1. Cuando el titular sea sancionado por segunda vez en un periodo de 1 año por conducir un vehículo en estado de ebriedad. Fracción 2. Cuando el titular sea sancionado por tercera ocasión en un periodo de 3 o más años por conducir un vehículo en estado de ebriedad. Fracción 3. Cuando el titular cometa alguna infracción a la presente ley o sus reglamentos bajo la influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas. Fracción 4. Cuando al titular se le sancione en 2 ocasiones con la suspensión del permiso o la licencia de conducir. Fracción 5. Cuando se compruebe que la información proporcionada para su expedición es falsa, o bien que alguno de los documentos presentados es falso o alterado, en cuyo caso se dará vista a la autoridad competente. Y, fracción 6. Cuando por motivo de su negligencia, impericia, falta de cuidado o irresponsabilidad, el titular cause lesiones que pongan en peligro la seguridad o la vida de los usuarios. Artículo 68. La Secretaría suspenderá en forma temporal el uso de licencia o permiso para conducir por un término de 6 meses a 3 años en los siguientes casos. Fracción 1. Si el conductor acumula 3 infracciones a la presente ley o sus reglamentos en el transcurso de 1 año. Fracción 2. Cuando el titular de la misma haya causado algún daño a terceros o a sus bienes sin resarcirlo al conducir un vehículo. Fracción 3. Por 1 año cuando el titular sea sancionado por primera ocasión por conducir un vehículo en estado de ebriedad, quedando obligado el infractor a someterse a un tratamiento de combate a las adicciones que determine su rehabilitación en una institución especializada pública o privada. Y, fracción 4. Por 3 años cuando el titular sea sancionado por segunda ocasión en un periodo mayor a 1 año, contado a partir de la primera sanción por conducir un vehículo en estado de ebriedad,
quedando obligado el infractor a someterse a un tratamiento de combate a las adicciones que determine su rehabilitación en una institución especializada, pública o privada. El titular de la licencia o permiso cancelado quedará impedido para conducir vehículos motorizados en el territorio del Distrito Federal con licencia o permiso para conducir expedido en otra entidad federativa o país. El conductor que infrinja el párrafo anterior se le impondrá una sanción de 180 días de salario mínimo y se remitirá el vehículo al depósito vehicular. Artículo 69. A ninguna persona se le reexpedirá un permiso o licencia para conducir en los siguientes casos. Fracción 1. Si el permiso o licencia para conducir está suspendida o cancelada. Fracción 2. Cuando la Secretaría compruebe que el solicitante ha sido calificado de incapacidad mental o física que le impida conducir vehículos motorizados y no compruebe mediante certificado médico haberse rehabilitado, entendiendo que en caso de discapacidad física, la movilidad en vehículos motorizados podría superarse con adaptaciones de diversa índole que permitan conducirles de forma segura y eficiente. La incapacidad mental solo podrá avalarse por autoridad facultada para ello. Fracción 3. Cuando presente documentación falsa o alterada o proporcione informes falsos en la solicitud correspondiente. Fracción 4. Cuando le haya sido cancelado un permiso o concesión por causas imputables a su persona. Y, fracción 5. Cuando así lo ordene la autoridad judicial o administrativa. Artículo 71. Los conductores y propietarios de vehículos motorizados están obligados a responder por los daños y perjuicios causados a terceros en su persona y o bienes por la conducción de estos. Artículo 72. Los vehículos motorizados de uso particular que circulen en el Distrito Federal deberán contar con un seguro de responsabilidad civil vigente que cubra por lo menos los daños que puedan causarse a terceros en su persona y o sus bienes por la conducción del vehículo, en los términos que se establezca para tal efecto en el reglamento correspondiente. Capítulo 9. De la reparación de los daños ocasionados con motivo de la prestación del servicio de transporte público de pasajeros. Artículo 132. Cuando el daño sea resultado de una conducta cometida con vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, el conductor y el concesionario responderán solidariamente por los daños causados a personas y bienes. Con independencia de las acciones jurídico-legales que pudieran emprender las partes, la reparación del daño consistirá, a elección del ofendido, en el resarcimiento en especie mediante el uso de alguna póliza vigente otorgada por alguna institución facultativa o en el pago de los daños y perjuicios. Artículo 133. Cuando el daño que se cause a las personas produzca la muerte, la reparación del daño no podrá ser menor de lo que resulte de multiplicar el 4 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por 730 veces. De acreditarse ingresos diarios superiores de la víctima, se calculará el cuádruplo atendiendo a esos ingresos. Cuando el daño produzca incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado de reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que corresponda, se tomará como base el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en el Distrito Federal y se extenderá al número de días que, para cada una de las incapacidades mencionadas, señale la Ley Federal del Trabajo y, en el caso de personas que tengan ingresos diarios mayores, el cuádruplo se calculará atendiendo a esos ingresos. Capítulo 10. Del Registro Público del Transporte. Artículo 134. El Registro Público del Transporte estará a cargo de la Secretaría y tiene como objeto el desempeño de la función registral en todos sus órdenes, de acuerdo con esta ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Artículo 135. El Registro Público del Transporte, a través de su titular, será el depositario de la fe pública y registral de los actos jurídicos y documentos relacionados con el transporte en todas sus modalidades en el Distrito Federal. Artículo 136. La función registral se prestará con base en los siguientes principios registrales, de manera enunciativa mas no limitativa, de conformidad con la Ley Registral del Distrito Federal. Fracción 1. Publicidad. Fracción 2. Inscripción. Fracción 3. Especialidad o determinación. Fracción 4. Tracto sucesivo. Fracción 5. Legalidad. Fracción 6.
fe pública registral y fracción 7. La seguridad jurídica. Artículo 137. El registro público del transporte se integrará por los siguientes registros. Fracción 1. De los titulares de las concesiones. Fracción 2. De los gravámenes a las concesiones. Fracción 3. De las autorizaciones para prestar el servicio de transporte a entidades. Fracción 4. De permisos de transporte privado, mercantil y ciclotaxis. Fracción 5. De licencias y permisos de conducir. Fracción 6. De representantes legales, mandatarios y apoderados de personas morales concesionarias y permisionarios del servicio de transporte privado y mercantil de pasajeros y de carga. Fracción 7. De personas físicas o morales que presten servicios profesionales relacionados con el transporte por motivo de su especialidad a particulares y a la Secretaría. Fracción 8. De vehículos matriculados en el Distrito Federal. Fracción 9. De vehículos de transporte de seguridad privada. Fracción 10. De infracciones, sanciones y delitos relacionados con el transporte. Fracción 11. De operadores no aptos y de aquellos solicitantes de permisos o licencias para conducir que se encuentren en la misma situación. Fracción 12. De operadores por concesión de transporte público, individual, en corredores, metropolitano y colectivo de pasajeros y de carga. Y, fracción 13. Las demás que sean necesarias a juicio de la Secretaría. Artículo 138. El Registro Público del Transporte contará con una sección de registro de vehículos de transporte de seguridad privada, cuya base de datos contendrá la información correspondiente a los vehículos autorizados para la prestación del servicio privado de transporte de seguridad privada. Para la integración de la sección de registro de vehículos de transporte de seguridad privada, la Secretaría se coordinará con Seguridad Pública, quien deberá proveerle la información necesaria. Artículo 140. El registro e inscripción de los vehículos de transporte particular de pasajeros y de carga en el Distrito Federal se comprobará mediante las placas de matrícula, la calcomanía vigente de pago de derechos vehiculares, la tarjeta de circulación y, en su caso, el permiso que se requiera. Los comprobantes de registro deberán portarse en el vehículo. La Secretaría podrá emitir placas de matrícula y/o distintivo oficial para identificar vehículos de características específicas o que brinden un servicio especial, como vehículos para personas con discapacidad o vehículos con tecnologías sustentables, dígase híbridos o eléctricos, para estos últimos una placa de matrícula verde. Artículo 143. El registro de vehículos de transporte de seguridad privada se otorgará a las personas físicas o morales que reúnan los siguientes requisitos. Fracción 1. Presentar solicitud por escrito a la Secretaría especificando la modalidad para la cual se requiere el registro. Fracción 2. En el caso de personas morales, acreditar su existencia legal y la personalidad jurídica vigente del representante legal o apoderado. Fracción 3. Proporcionar todos los datos de identificación de los vehículos materia de registro. Fracción 4. Acreditar el pago de los derechos correspondientes. Y, fracción 5. Contar con licencia o permiso de seguridad pública para la prestación de servicios de seguridad privada. Artículo 144. La información contenida en el Registro Público del Transporte deberá ser colocada en la página de Internet de la Secretaría y a petición de parte que acredite su interés legítimo, el Registro Público del Transporte proporcionará la información contenida en sus acervos, excepto la información reservada o confidencial que establezcan las leyes correspondientes. Artículo 170. La infraestructura para la movilidad, sus servicios y los usos de estos espacios en el Distrito Federal se sujetará a lo previsto en la presente ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como a las políticas establecidas por la Administración Pública, de acuerdo con los siguientes criterios. Fracción 1. La infraestructura para la movilidad y sus servicios deberán promover el respeto a los derechos humanos, así como la salvaguarda del orden público y serán planeados, diseñados y regulados bajo los principios establecidos en la presente ley. Fracción 2. Establecer políticas y mecanismos que eviten actividades que interfieran en la seguridad de los usuarios, especialmente en los sistemas de transporte público de vía exclusiva o que utilizan carriles preferenciales, así como el retiro de los vehículos y objetos que limiten o impidan su uso adecuado.
Fracción 3. Promover un diseño vial que procure un uso equitativo del espacio público por parte de todos los usuarios y que regule la circulación de vehículos motorizados para que se fomente la realización de otras actividades diferentes a la circulación. Fracción 4. Establecer lineamientos para regular el estacionamiento de vehículos en la vía pública y definir políticas de estacionamiento fuera de la vía pública de acuerdo con el uso de suelo autorizado y las disposiciones aplicables en materia de construcción y funcionamiento. Fracción 5. Instaurar las medidas de protección civil y emergencia que se adopten en relación con el desplazamiento de personas y sus bienes en situaciones de caso fortuito, fuerza mayor o alteración del orden público. Para ello, la Secretaría deberá preservar bajo su control una red vial estratégica que garantice la movilidad en dichas situaciones. Artículo 171. Las vialidades están integradas por elementos inherentes e incorporados, los cuales deberán ser diseñados, construidos y colocados en apego a la normatividad vigente y de tal forma que garanticen la seguridad, el diseño universal, su uso adecuado y permitan la circulación eficiente de todos los usuarios. La incorporación de infraestructura, servicios y demás elementos a la vialidad se sujetará a las siguientes prioridades. Fracción 1. Los necesarios para proporcionar servicios públicos a la población. Fracción 2. Los relacionados con la señalización vial y la nomenclatura. Fracción 3. Los que menos afecten, obstaculicen u obstruyan su uso adecuado. Fracción 4. Los relacionados con la publicidad y la preservación del entorno. Y fracción 5. Los demás elementos susceptibles legal y materialmente de incorporación. Artículo 178. Las vialidades se clasifican en: fracción 1. Vialidades primarias. Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular continuo o controlado por semáforo entre distintas zonas de la ciudad, con la posibilidad de reserva para carriles exclusivos. Fracción 2. Acceso controlado. Vías primarias cuyas intersecciones generalmente son a desnivel, cuentan con carriles centrales y laterales separados por camellones. La incorporación y desincorporación al cuerpo de flujo continuo deberá realizarse a través de carriles de aceleración y desaceleración en puntos específicos. Y fracción 3. Vialidades secundarias. Espacio físico cuya función es permitir el acceso a los predios y facultar el flujo del tránsito vehicular no continuo. Sus intersecciones pueden estar controladas por semáforos. Artículo 179. Las vialidades primarias deberán contar con: fracción 1. Vías peatonales. Conjunto de espacios destinados al tránsito exclusivo o prioritario de peatones, accesibles para personas con discapacidad y con diseño universal, y al alojamiento de instalaciones o mobiliario urbano. Fracción 2. Vías ciclistas. Conjunto de espacios destinados al tránsito exclusivo o prioritario de vehículos no motorizados. Estos pueden ser parte del espacio de rodadura de las vías o tener un trazo independiente. Y fracción 3. Superficie de rodadura. Espacio destinado a la circulación de vehículos, incluyendo la circulación de vehículos no motorizados. Las vialidades secundarias deberán contar con los mismos componentes mínimos, excepto cuando sean vías exclusivas peatonales o ciclistas. Las subcategorías de las diferentes vialidades se establecerá en el reglamento correspondiente y la Comisión de Clasificación de Vialidades definirá su tipo. Artículo 180. En las vialidades primarias se procurará la instalación de carriles para la circulación prioritaria o exclusiva de vehículos de transporte público, que podrán ser utilizados en situaciones de caso fortuito, fuerza mayor o alteración del orden público por vehículos de emergencia, respetando las condiciones establecidas en el Reglamento de Tránsito. Artículo 183. Con el objeto de garantizar un funcionamiento adecuado de las vialidades para el tránsito peatonal y vehicular, la Secretaría, de conformidad con lo que disponga el reglamento, publicará y mantendrá actualizado el Manual de Diseño Vial del Distrito Federal. Artículo 184. Todo nuevo proyecto para la construcción de vialidades en el Distrito Federal deberá considerar espacios de calidad, accesibles, sobre todo para personas con discapacidad, y con criterios de diseño universal para la circulación de peatones y ciclistas, así como lo establecido en los programas de desarrollo urbano y la normatividad aplicable vigente en la materia.
Artículo 194. La Administración Pública tomará las medidas necesarias que garanticen que el uso de la infraestructura para la movilidad se lleve a cabo de acuerdo a la jerarquía de movilidad y los principios establecidos en la presente ley. Las autoridades y los particulares no podrán limitar el tránsito de las personas en las vialidades. Solo se podrán establecer restricciones a la circulación de vehículos en días, horarios y vialidades con objeto de mejorar las condiciones ambientales, de seguridad vial y evitar congestionamientos viales en puntos críticos. Artículo 195. La Administración Pública en el ámbito de su competencia deberá establecer y mantener la infraestructura para la movilidad y sus servicios. Se garantizará la estancia y tránsito en la vía pública en condiciones de seguridad y accesibilidad de las vialidades y de los servicios de transporte. Las autoridades deberán atender, en el ámbito de su competencia, las denuncias por deficiencias en la infraestructura para la movilidad o por irregularidades en su uso. Artículo 196. La Administración Pública indemnizará a quien sufra daños y perjuicios a consecuencia de la falta y/o mantenimiento de la señalización, así como del mal estado y/o falta de mantenimiento de la vialidad, incluyendo a peatones y ciclistas. Para efectos del párrafo que antecede, el mantenimiento de las vías primarias serán responsabilidad de la Secretaría de Obras y las vías secundarias de las delegaciones. El procedimiento y demás preceptos para la solicitud e indemnización a que se refiere este artículo se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable a la materia. Artículo 197. Todos los usuarios de la infraestructura para la movilidad están obligados a conocer y cumplir las señales de tránsito, las normas de circulación en las vialidades y normas para el uso del servicio de transporte público, así como obedecer las indicaciones que den las autoridades en materia de movilidad y seguridad vial. Toda persona debe contribuir a preservar en condiciones óptimas la infraestructura para la movilidad. Debe abstenerse de dañar, obstruir sus elementos o poner en riesgo a las demás personas. Quien ocasione algún daño o perjuicio a la infraestructura para la movilidad deberá cubrir el pago correspondiente por los daños causados. Artículo 199. Los conductores de vehículos que accedan a vialidades concesionadas o permisionadas están obligados a realizar el pago correspondiente por la circulación en dichas vías de acuerdo a las tarifas que establezca y publique la Administración Pública. Los vehículos del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, cuyas rutas incluyan tramos en estas vialidades, así como los vehículos de emergencia, estarán exentos de pago. Artículo 200. Corresponde a la Secretaría llevar el registro de estacionamientos públicos con base en la información proporcionada por las delegaciones. La información recabada deberá ser integrada y publicada de forma bimestral a través de una base de datos georreferenciada. Los datos que deberán presentar de forma mensual las delegaciones para la actualización del registro se especificarán en el reglamento. Artículo 203. Los estacionamientos públicos y privados deberán contar con las instalaciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los vehículos. Dispondrán de espacios exclusivos para vehículos que cuenten con distintivo oficial para personas con discapacidad o vehículos con placa de matrícula verde, así como de instalaciones necesarias para proporcionar el servicio a los usuarios de bicicletas y motocicletas. Las autoridades delegacionales podrán examinar en todo tiempo que las instalaciones y la construcción reúnan las condiciones señaladas en los párrafos que anteceden y que tengan a su servicio personal capacitado. Artículo 206. Los operadores y acomodadores que presten el servicio de estacionamiento deberán de contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil o fianza que garantice a los usuarios el pago de los daños que pudieran sufrir en su persona, vehículo o en la de terceros de conformidad a lo establecido por la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. Artículo 208. La Secretaría determinará y autorizará los espacios exclusivos de estacionamiento de vehículos en la vía pública para personas con discapacidad, motocicletas, bicicletas, bahías de transporte público de pasajeros y carga, servicio de acomodadores, para el servicio de automóviles compartidos, vehículos con placa de matrícula verde y de todo aquel servicio público que requiera sitios para la permanencia de vehículos. Los lineamientos técnicos de diseño vial y señalamiento para delimitar estos espacios se establecerán en los manuales correspondientes. Artículo 211. Tienen el derecho de utilizar las vialidades quienes habitan o transitan en el Distrito Federal,
por lo que los particulares o autoridades no podrán limitar el tránsito de peatones y vehículos. Artículo 212. Seguridad Pública tendrá la obligación de brindar las facilidades necesarias para la manifestación pública de los grupos o individuos den aviso, para la realización de desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social, cuya finalidad sea perfectamente lícita y que pueda perturbar el tránsito en las vialidades, la paz y tranquilidad de la población de la ciudad, es necesario que se dé aviso por escrito a Seguridad Pública con por lo menos 48 horas de anticipación a la realización de la misma. La Administración Pública en el ámbito de su competencia deberá informar a la población a través de los medios masivos de comunicación y medios electrónicos sobre el desarrollo de manifestaciones, actos o circunstancias que alteren de forma momentánea, transitoria o permanente la vialidad. Asimismo, deberá proponer alternativas para el tránsito de las personas y o vehículos. Artículo 213. Los desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social que se efectúen en la ciudad, podrán utilizar las vialidades salvo las vías primarias de circulación continua, excepto para cruzar de una vía a otra, para conectarse entre vialidades o cuando sea la única ruta de acceso al punto de concentración, siempre y cuando sea de manera momentánea. Artículo 224. La Secretaría promoverá en la población la adopción de nuevos hábitos de movilidad encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, lograr una sana convivencia en las calles, prevenir hechos de tránsito y fomentar el uso racional del automóvil particular. Artículo 225. Los programas de cultura de movilidad se regirán bajo los siguientes principios. Fracción 1. La circulación en las vialidades de la ciudad será en condiciones de seguridad vial. Las autoridades en el ámbito de su competencia deberán adoptar medidas para garantizar la protección de la vida. Fracción 2. La circulación en la vía pública será con cortesía, por lo que las personas deberán observar un trato respetuoso hacia el personal de apoyo vial, agentes de tránsito y prestadores de servicio de transporte público de pasajeros. Fracción 3. Dar prioridad del uso del espacio a los usuarios de acuerdo a la jerarquía de movilidad establecida en la presente ley. Fracción 4. Los conductores de vehículos motorizados deberán conducir de forma prudente y con cautela. Fracción 5. Promover la utilización del transporte público y no motorizado para mejorar las condiciones de salud y protección del medio ambiente. Artículo 227. La Secretaría coordinará con las dependencias y entidades correspondientes e impulsará la vinculación con el sector social y privado para el diseño e instrumentación de programas de educación vial y campañas de comunicación para difundir. Fracción 1. La cortesía entre los usuarios de la vía. Fracción 2. La promoción de la elección consciente del modo de transporte más eficiente, con menor costo y que responda a las necesidades de desplazamiento de cada usuario. Fracción 3. Las externalidades negativas del uso desmedido del automóvil particular y sus consecuencias en la salud y el medio ambiente. Fracción 4. La utilización de modos de transporte activo para abatir el sedentarismo. Fracción 5. El respeto a las reglas de circulación, así como las infracciones y sanciones contemplados en el Reglamento de Tránsito y demás ordenamientos. Fracción 6. Los riesgos que conlleva la utilización de vehículos motorizados en la incidencia de hechos de tránsito. Fracción 7. El respeto a los espacios de circulación peatonal, ciclista y de transporte público, así como a los espacios reservados a las personas con discapacidad. Fracción 8. La preferencia de paso de peatones y ciclistas, en razón de su vulnerabilidad. Fracción 9. El significado y preservación de la señalización vial. Y, fracción 10. El cumplimiento de los programas de verificación y protección al medio ambiente. Artículo 230. La Secretaría establecerá los requisitos y mecanismos para la impartición de cursos teórico-prácticos sobre seguridad, educación vial, cultura de la movilidad, cursos de manejo para aspirantes a obtener licencias o permisos para conducir cualquier vehículo motorizado, cursos de capacitación vial y primeros auxilios para operadores o conductores
del servicio de transporte en todas sus modalidades, así como cursos, seminarios y conferencias dirigidas a jóvenes y niños, con el fin de promover y difundir en la comunidad una cultura de educación vial y movilidad. Artículo 231. La Secretaría promoverá ante la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal la incorporación a los planes de estudio de cursos, talleres o materias que contengan temas de seguridad, educación vial y movilidad urbana, a niveles de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior. Artículo 237. La Secretaría, en coordinación con Seguridad Pública, la Secretaría de Medio Ambiente y las delegaciones en el ámbito de sus atribuciones, establecerá programas de ordenamiento vial en entornos escolares con el fin de evitar congestionamientos y hechos de tránsito. Estos programas deberán involucrar de forma activa a la comunidad escolar a través de la participación de promotores voluntarios y de incentivar el uso del transporte escolar. Transitorios. Artículo transitorio primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Artículo transitorio segundo. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Artículo transitorio tercero. Se abroga la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 26 de diciembre de 2002, así como las demás disposiciones legales que se opongan al presente decreto. Artículo transitorio cuarto. Las disposiciones reglamentarias de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de diciembre de 2002, continuarán en vigor en lo que no contradigan a las disposiciones de este decreto, hasta en tanto no se expidan otras nuevas. Artículo transitorio quinto. Los reglamentos que deriven de esta ley deberán expedirse dentro de los 180 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de esta ley, hasta en tanto se continuarán aplicando los vigentes en lo que no se opongan a la presente ley. Artículo transitorio sexto. Las referencias que se hagan en otros ordenamientos a la Secretaría de Transportes y Vialidad se entenderán hechas a la Secretaría de Movilidad a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Artículo transitorio séptimo. En lo relativo al Programa Integral de Movilidad, la Secretaría, de conformidad con lo establecido en este ordenamiento, iniciará su proceso de elaboración dentro de los 180 días naturales siguientes al inicio de vigencia de la presente ley. Artículo transitorio octavo. En lo relativo al Programa Integral de Seguridad Vial, la Secretaría, de conformidad con lo establecido por este ordenamiento, iniciará su proceso de elaboración de dentro de los 365 días naturales siguientes al inicio de vigencia de la presente ley. Artículo transitorio noveno. Las modificaciones que deban realizarse a los ordenamientos administrativos y la creación de manuales, lineamientos y demás dispositivos legales deberán expedirse y publicarse a más tardar en 365 días naturales a la entrada en vigor de esta ley. Artículo transitorio décimo. El Comité del Sistema Integrado de Transporte Público, la Comisión de Clasificación de Vialidades, el Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial y el Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial deberán ser instalados dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación del reglamento de la presente ley. Artículo transitorio décimo primero. La constitución y funcionamiento del Consejo Asesor de Movilidad y los consejos delegacionales asesores de movilidad atenderán al acuerdo que para tal efecto emita el jefe de gobierno. Artículo transitorio décimo segundo. La contratación de la póliza del seguro de responsabilidad civil para los vehículos de uso particular será exigible a partir de la entrada en vigor del reglamento correspondiente que al efecto se publique. Artículo transitorio décimo tercero. La obligatoriedad para la instalación del sistema de localización vía satelital y del equipo de radiocomunicación en las unidades de transporte público concesionado surtirá efectos en los términos de lo establecido en el reglamento de la presente ley. Artículo transitorio décimo cuarto. La Secretaría, en el plazo de 365 días naturales, contados a partir de la publicación de la presente ley, deberá expedir los lineamientos para el otorgamiento de placa de matrícula y/o distintivo oficial, pudiendo ser una placa de matrícula verde, que permita identificar vehículos motorizados con tecnologías sustentables, tales como híbridos o eléctricos, o los que en el futuro funcionen con las diversas energías renovables. Artículo transitorio décimo quinto. Los sistemas de información de movilidad y de seguridad vial y el Centro de Gestión de Movilidad
Se instalarán cuando se cuente con los recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios para su óptimo funcionamiento. La creación de la estructura administrativa del órgano regulador se creará a costos compensados de la Administración Pública del Distrito Federal y el Gobierno del Distrito Federal dictará las medidas para que en un plazo de 120 días hábiles se dé cumplimiento a lo que establece el presente artículo transitorio. Artículo transitorio 16. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán su despacho por las unidades administrativas responsables de los mismos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo transitorio 17. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente ley. Artículo transitorio 18. Los documentos emitidos por la Secretaría de Transporte y Vialidad hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto continuarán con la vigencia establecida en los mismos. Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los 30 días del mes de abril del año 2014, por la Mesa Directiva, DIP Gabriel Gómez del Campo Gursa, Presidente, DIP Rubén Escamilla Salinas, Secretario, DIP Miriam Saldaña Chaires, Secretaria. Firmas. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, base segunda, fracción 2, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 67, fracción 2, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto promulgatorio en la residencia oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los 8 días del mes de julio del año 2014. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, firma. El Secretario de Gobierno, Lic. Héctor Serrano Cortés, firma. El Secretario de Desarrollo Urbano, Simón Neumann Ladenson, firma. El Secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivsky Woldenberg, firma. La Secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller García, firma. El Secretario de Obras y Servicios, Alfredo Hernández García, firma. La Secretaria de Desarrollo Social, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, firma. El Secretario de Transportes y Vialidad, Rufino H. León Tobar, firma. El Secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, firma. El Secretario de Cultura, Eduardo Vázquez Martín, firma. El Secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, firma. El Secretario de Protección Civil, Fausto Lugo García, firma. La Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Dora Patricia Mercado Castro, firma. La Secretaria de Educación, Mara Nadiezda Robles Villaseñor, firma. El Secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Hegel Cortés Miranda, firma. El Secretario de Finanzas, Edgar Abraham Amador Zamora, firma. El Secretario de Salud, José Armando Agüed Ortega, firma. El Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, René Raúl Drucker Colín, firma.